Bien, una vez conocidas las enmiendas que todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, han presentado a la iniciativa legislativa popular y, sobre todo, una vez vista cuál es la valoración que hace el Gobierno vasco sobre el debate que está en este Parlamento sobre la iniciativa legislativa popular que pide la prohibición del fracking, desde Euskal Herria Bildu hacemos la siguiente lectura. El PNV está engañando a la sociedad cuando propone una moratoria de 5 años para el fracking, ya que sabe perfectamente que no es eficaz esa petición de moratoria para parar el fracking. Ante una petición de prohibición expresa que nos ha hecho la ciudadanía, escoge una escapatoria mala, la peor, e ineficaz para acabar con el fracking. Una copia mala del original, que era la prohibición absoluta del fracking. Eso es lo que es la petición de moratoria, una copia mala del original, que es la petición de prohibición absoluta. El Gobierno vasco y el PNV saben desde hace más de un mes, porque un informe del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno español así lo advertía, de que el Parlamento no puede aplicar moratorias al fracking y que, en caso de dar ese paso, sería invalidado automáticamente por el Tribunal Constitucional. El PNV sabe bien que eso es así, igual que sabe que la moratoria, por lo tanto, no tendría ningún efecto práctico, pero a pesar de todo quiere hacer creer a la gente que la moratoria es la solución, cuando sabe que esa medida no tendrá ninguna eficacia para parar el fracking. El PNV lleva aburriéndonos unos cuantos meses con la petición de que es necesario rigor a la hora de hacer planteamientos legislativos para prohibir el fracking. Nos ha dicho más de una vez y nos ha repetido diciéndonos que no hay que hacer leyes estéticas o leyes que sean estériles porque al siguiente día puedan ser declaradas nulas por el Tribunal Constitucional, y va el PNV en ese debate y nos presenta una propuesta que sabe que automáticamente va a ser recurrida por el Tribunal Constitucional. Euskal Herria Bildu repite que la vía más eficaz contra la técnica de la fractura hidráulica es la que ha propuesto este grupo parlamentario en el Parlamento, es decir, recurrir a las competencias propias de la Administración autonómica para prohibir el fracking por la vía de los hechos en vez de liar a la gente con moratorias sin efecto. Y es lo que hemos hecho. Es la vía que ha seguido también Cataluña y, en este caso, mejorada. Cogemos competencias propias de ordenación del suelo, competencias propias de ordenación del territorio y competencias propias en materia medioambiental, en este caso, la legislación de aguas, para, por la vía de los hechos, prohibir la práctica de la fractura hidráulica en Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa. Si de verdad el PNV y el señor Urkullu quisieran acabar con el fracking, sería muy sencillo, ya que bastaría con que el Gobierno vasco anulara todos los permisos que tiene en marcha a través de la sociedad pública SESA. Pero ayer lo dijo claro el señor Erkoreka. El Gobierno vasco va a seguir destinando dinero público y recursos públicos para el fracking. A pesar de saber que hay un debate que pide la prohibición, incluso que su propio partido reconoce que el fracking es perjudicial para el medio ambiente y para la salud de las personas y por eso pide una moratoria, el Gobierno vasco va a seguir destinando dinero público y recursos públicos para el fracking. No van a paralizar los permisos que hoy en día están en marcha. Porque esa es la verdadera cara del PNV en este debate del fracking. Están a favor del fracking, pero no lo pueden decir en la mitad de una campaña electoral, porque saben que eso va a tener sus consecuencias en las elecciones. Y por eso intentan distraernos, intentan engañar a la ciudadanía, intentan hacer un fraude con esa petición de moratoria.